Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Las historias de hoy abordan temas muy perturbadores sobre aquellos entes que nadie quiere toparse en su vida. Sin más, comencemos. Bienvenidos a Ecos Paranormales. Portal al infierno. Era la 10ª vez que escuchaba aquellos gritos justo en medio de la nada. Sí, efectivamente, llevaba la cuenta en mi mente, pero la oscuridad de la noche lo ocultaba todo, incluyendo su procedencia. Ya llevaba exactamente 3 meses trabajando en el rancho y ni una sola noche había tenido una pizca de paz. Ser vigilante en un lugar tan grande y plagado de naturaleza, se supone es el trabajo perfecto para vivir tu duelo, sin estar rodeado de tantos recuerdos y la lástima de la gente. Aquella fatídica tarde en que mis padres pasaron a mejor vida, yo estaba borracho, como de costumbre. Mis vicios eran los que dictaban mi rumbo, y ese día mi rumbo debió ser irlos a ver, en lugar de ellos venir a mí. Así, tal vez, habría sido yo, en lugar de ellos. Por más que me insistían en que estudiara una carrera, en que consiguiera algún trabajo, una novia, yo me negaba a enderezarme y malgastaba mi tiempo. Y no es que reniegue de mi trabajo, pero incluso esto lo conseguí por un favor hacia mis padres. El rancho era enorme, con varios caserones viejos en sus dominios, unos pocos animales y lugares aún inexplorados según el dueño. Estaba inactivo, sin embargo, me aseguraron que en unos meses llegarían trabajadores a levantarlo. No me importó la soledad. De hecho, la prefería. Lo que me importaba, y mucho, era la actividad paranormal que plagaba el lugar. Creo que mi estado de tristeza por alguna razón los atraía y al mismo tiempo me protegía. A veces pienso que me veían como un igual, solo que yo aún deambulaba entre ambos mundos. Hacía bien mi trabajo, daba mis rondas diurnas sin mayor dificultad. Sin embargo, las nocturnas son otra historia. Los gritos salidos de la nada eran el pan de cada día. Sonaban como gritos de personas desesperadas por huir de algo. Sin embargo, una noche, los gritos sí mostraron una dirección, y aunque parezca difícil de creer, los seguí. Era hacia el lado inexplorado, ese del que me habló el dueño del rancho. Pude notar una luz tenue en todo ese terreno. Lo extraño fue que parecía emanar de la misma tierra. Por cierto, no estaba ebrio. Mi última gota de alcohol la probé esa noche, de las que les hablé. El camino levemente iluminado empezó a dejar ver pequeños cristales. Eran oscuros y cada vez había más. Después de caminar un buen rato, el escenario cambió por completo. Aquel campo verde se tornó marrón. Era solo tierra, una árida y oscura tierra. La temperatura bajó de manera drástica, yo diría, bien pudo ser unos 6 o 7 grados. Cuando me vi tentado a volver, los gritos se volvieron a escuchar, pero esta vez con un volumen aumentado. Era desesperante ser testigo de todo aquello. Estaba decidido a averiguar qué ocurría, así que seguí. Había subido una especie de cerro, no muy alto, y del otro lado, a sus pies, encontré ese lugar. Era una cueva, estrecha y llena del extraño mineral que me guió, igualmente iluminada desde abajo, solo que esta luz no era tenue, era sumamente fuerte, casi cegadora. Apenas me paré en la entrada, los gritos cesaron. Pude notar un calor sofocante saliendo de allí,
Me preguntaba si había sido una mina que alguna vez se incendió. Tenía grabadas algunas figuras extrañas arriba de la entrada, ni idea qué eran. La energía que se sentía allí no era solo escalofriante, era de algún modo poderosa, como si no perteneciera al mundo terrenal. Entré, y para mi sorpresa, era gigante. Lo único estrecho era la entrada, pero por dentro parecían entrar miles de personas. Tanta vastedad me llenó de escalofríos. Por un momento me sentí vacío, totalmente solo, carente de emociones e incluso la tristeza me había abandonado. Pero solo segundos después me invadió una sola emoción, el terror. Los gritos volvieron a sonar, pero se convirtieron en llanto y lamentos. Salí corriendo de la cueva, pero me di cuenta que no estaba cerca de la entrada, estaba justo en el medio de aquel lugar. No tengo idea cómo llegué tan lejos. Empecé a correr y sentía al mismo tiempo como mis piernas querían abandonarme. Corría tan deprisa que me caí 2 veces, hasta que al levantarme del suelo, una vez más, me fijé en que no había avanzado absolutamente nada. Me arrodillé y empecé a llorar a cántaros. Jamás en mi vida había sentido tal desesperación. Vi, como dicen, mi corta vida pasar ante mis ojos. Sabía que moriría. No tenía ni la más pálida idea de dónde me había metido mi insolencia, siempre tan seguro de mí mismo que dejaba que mi terquedad me tragara. Cuando estuve a punto de desmayarme, sentí una carcajada demoníaca al lado de mi oído. Trataba de entonar una canción que jamás había escuchado. Era parecida a una canción de cuna. Cuando cesó la risa, un grito espantoso inundó el lugar y prosiguieron unas voces que me resultaron familiares a decir mi nombre. Eran mis padres, eran ellos. No lo podía creer. Me imaginé que ya estaba del otro lado con ellos, pero después de todo, no habíamos ido al cielo, sino que éramos los nuevos habitantes del propio infierno. Logré verlos y estaban terriblemente desfigurados, tratando de jalarme hacia ellos. No aguanté más, perdí la batalla y la conciencia. De repente, un cubetazo de agua fría me despertó. Era mi jefe. Pensó que estaba ebrio. Rato después, al darse cuenta que no lo estaba, me pediría disculpas. Me cargó y me metió en su camioneta. Aunque aún estaba aturdido, pude ver que la cueva no estaba. Ni la cueva, ni el lugar árido, ni el suelo con minerales. Era todo un campo verde, como el resto del rancho. Más tarde, ese mismo día, le expliqué lo que me había ocurrido, pero como era de esperarse, no me creyó. Aún tengo pesadillas cuando recuerdo que, esa noche, en mi antiguo trabajo, había encontrado un portal al infierno sin buscarlo. Decidí tomar toda la experiencia como una señal. Después de todo, había sobrevivido, pero, sin lugar a dudas, me habían dado una muestra de lo que me espera si no cambio mi vida. Lo que jamás entenderé, ni quiero entender, es qué hacían mis padres allí. Una entidad del más allá. Si bien mi abuelo ya no está en este plano, me enseñó todo lo que sé sobre el más allá, especialmente cómo ayudar y cómo defenderse de aquellas entidades que no son bienvenidas a nuestro lado. Él decía que tenía un don. Yo, por mi parte, nunca lo he visto de esa manera. Es en el aniversario número 6 de su muerte que al fin me animo a recurrir a un canal y contar nuestra historia. Mi abuelo y yo somos tocayos, ambos nos llamamos Eusebio. Tuve que aprender a apreciar el nombre, pues confieso no me gustaba. Somos de Guadalajara y tuvimos la fortuna de compartir 18 años de mi vida. Él trabajó la mayor parte de su vida como cuidador de varias fábricas,
todas del mismo dueño. Siempre fue muy apreciado como empleado y sobre todo como persona. Digamos que era especialista en manejar situaciones difíciles que en manos de otros hubieran resultado en un desastre. Viví muchas experiencias, al menos inexplicables con él, pero hubo una que aún hoy en día como adulto encuentro que fue de las experiencias más fuertes que viví junto con mi abuelo. Ocurrió a mis 10 años, cuando él trabajaba como cuidador en una fábrica de bollería, como panes dulces y ese tipo de cosas. Normalmente había uno que otro trabajador en el turno de mi abuelo, que era el nocturno, pero en los feriados, la única alma que andaba por esos lados era la de él. Yo era hijo único. Para aquel entonces, vivía con mi mamá y mi abuelo, así que cuando tocaba feriado, mi mamá aprovechaba y hacía trabajitos extras. Muchos de ellos consistían en cuidar a una señora día y noche. Yo odiaba quedarme solo, así que mi abuelo me llevaba al trabajo con él. Tenía una pequeña caseta con un sofá y una cocinita, y allí me quedaba yo. Era la noche del Día del Trabajador, del año 2003, me acuerdo, porque a mi abuelo le dejaron una comida especial en la cocina y los acostumbrados dulces, que ya me los conocía de memoria. Llegamos, dejamos mis cosas en el sofá y nos fuimos a dar nuestra primera ronda. Yo fingía ser un trabajador más cuando estaba allí con él. Me metía en mi papel, como todo niño. Durante el recorrido notamos que el aire se sentía caliente, como cuando están todos los hornos prendidos. Obviamente no había nada encendido, ni siquiera las luces. Mi abuelo enseguida empezó a rezar y me pidió que yo también lo hiciera. Me dijo que me llevaría de vuelta a la caseta y él seguiría la ronda solo. Yo, aunque no le dije nada, estaba asustado, así que no lo contradije. Cuando vamos caminando de regreso, escuchamos fuertes ladridos, parecían una jauría de perros preparándose para atacar. Pero en la fábrica tampoco había perros. Mi abuelo me tomó en brazos y corrió conmigo a la caseta y nos encerramos. Me calentó la comida y nos pusimos a charlar. Se le notaba por encima lo nervioso y asustado que estaba. En eso, me animé y le pregunté qué pasaba. Bueno, les cuento yo a ustedes, antes de continuar, que él me había contado que en ocasiones podía ver espíritus y que su manera de ayudarles era orando por ellos. Dicho esto, continuó. Mi abuelo me dijo que ya tenía varias semanas sintiendo actividad paranormal, bastante pesada, que de hecho no quería que yo fuera con él esa noche. Que en la fábrica había varias entidades, pero eran relativamente tranquilas. Lo más que hacían era prender y apagar las luces de vez en cuando. Pero últimamente había estado haciéndose presente algo diferente. Lo único que cambió fue que removieron tierra en una parte del terreno de la fábrica para expandir. Él asumió que venía de allí, pero no estaba seguro. Me narró que el día anterior se había quedado dormido un rato en el sofá y que por más café que tomó, el sueño lo venció. En el sueño se le presentó esta entidad. Era un hombre elegante y bien parecido, vestido formalmente y con un gran sombrero de lujo, y le dijo que se preparara, que pronto asistiría a un funeral, que disfrutara su vida, porque tampoco le quedaba mucho tiempo a él. Esa larga noche oramos mucho, yo dormí incómodo, pero dormí. Cuando faltaba poco para amanecer, me despertó y me dijo que iría a hacer al menos una ronda rápidamente. Estaba somnoliento, así que no le presté mucha atención. Cuando estaba por quedarme dormido otra vez, caí al suelo de golpe.
Recuerdo me asusté muchísimo y empecé a llorar. La cobija había ido a parar afuera de la caseta, no entendía cómo. En eso, salí con mucho miedo a buscarla. Enseguida vi a mi abuelo, o eso pensaba, pero me di cuenta que no se movía. Le grité y desearía nunca haberlo hecho. Se dio la vuelta y vi su cara. Era él, pero demacrado. Parecía un muerto, con la mirada ida y su cabeza ladeada. Me volví a encerrar, tumbé el sofá y me metí en ese pequeño espacio como pude y oré como nunca. Mi abuelo llegó unos minutos después. Luego de esa terrorífica noche, me tomó un buen tiempo dormir nuevamente con la luz apagada. Afortunadamente, rotaron a mi abuelo de la fábrica. Sin embargo, sí asistió a un funeral. A los meses, falleció el hijo del dueño de la fábrica. Fueron tiempos tristes. A partir de allí, me enseñó sobre el mundo paranormal y lo cerca que está de nosotros, aún sin verlo o aún sin quererlo. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y comentar. Esto nos ayudará a que nuestro canal siga creciendo y nos recomiende a nuevas personas. Además de motivarnos a seguir trayéndote las mejores historias. Hasta la próxima y dulces pesadillas.